Hermano Jairo, Dios le bendiga, saludarlo a usted en el nombre de Jesús esta mañana, saludar también a nuestro hermano Edgardo Bonza, contento de saber que Dios sigue cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Y como usted lo mencionaba y nuestro hermano Edgardo Bonza también lo decía, ¿cuántas personas se han ido de casa? ¿Cuántas personas se han ido de los caminos del Señor? Pero todavía hay un Padre amoroso esperándoles y todavía hay oportunidad. Yo creo que esa es la oportunidad más grande de nuestra vida. Es que hoy estamos vivos. Es que podemos escuchar todavía palabra de Dios. Yo siempre he dicho algo. Dios no está tan lejos como tú crees cuando Dios todavía te habla. Es una frase que llevo en mi corazón porque a veces decimos, Dios está lejos de mí, porque no lo siento, porque ya no siento ese abrazo del Padre. Pero si Dios todavía te habla, si todavía te pega las pasaditas por estos devocionales y escuchas algo de Dios y te vas a tu trabajo, a tu casa diciendo, oye, qué bonito lo que escuché, es que Dios todavía está hablando. Dios todavía te está hablando. Y si estás recibiendo esta palabra, es porque Dios no ha terminado contigo. Dios todavía quiere seguir haciendo esa obra en tu corazón. Ya oramos, ya tuvimos un momento especial de escuchar también palabra de Dios y esta mañana hay palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a la Biblia, vamos a Ageo capítulo 2, el versículo 6 al 8. Ageo capítulo 2, del versículo 6 al 8. Y vamos a dejar que Dios nos hable esta mañana. Yo estoy convencido que cada que abrimos nuestros corazones, Dios va a implantar, como lo dice Santiago, va a implantar esa palabra en nosotros. Ageo capítulo 2, el versículo 6 al 8 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El libro de Ageo, la profecía de Ageo, es muy corta. Estamos hablando de 4 meses que Ageo profetizó entre diciembre y agosto, entre agosto y diciembre. Fueron esos días en que Dios usó la boca de este profeta. Estudiar los profetas es algo maravilloso, porque comprendes que cuando se refiere a profetas mayores, no se refiere a que sean más altos, más grandes, sino a que su profecía fue más larga, de más larga duración. Pero la profecía, como la profecía del profeta Ageo, es corta. Repito, tan solo 4 meses. Pero me gusta este pasaje bíblico. Creo que es una inyección del alma. Es refrescante saber que Dios puede hablarnos aún en medio del desánimo. Cada que abre la Biblia, Dios tiene cosas tan maravillosas que enseñarte. Ageo significa hombre alegre, hombre de fiesta, hombre bulloso. ¿Qué circunstancia estaba viviendo el pueblo para que un bulloso o una persona alegre como Ageo entrara en el panorama bíblico? Por eso me gusta este profeta, por eso hay ciertos libros en los cuales uno se acerca un poco más. Y yo amo mucho este libro, porque la profecía de Ageo es de un hombre que levanta el ánimo. Y como predicadores, creo que no podemos enviar a una iglesia que está viviendo momentos difíciles. No, no podemos enviarla desanimados cuando tenemos la palabra que más anima, que más levanta. Por eso, como pastores, como líderes, como predicadores, Dios nos ha enviado animando
los unos a los otros. Incluso la segunda venida del Señor es un ánimo, animándoos con estas palabras. Y Ageo aparece para animar al pueblo. Ageo aparece para traer palabra de Dios a ellos y decirles a ellos, mire, ustedes están edificando de nuevo el templo, están de nuevo edificando sus casas. ¿Dónde aparece Ageo? Ageo aparece más o menos unos 700 años en los tiempos de Zacarías, aparece también Ageo. Y Ageo viene a traer esa palabra de ánimo que estaba viviendo el pueblo. Vamos a hacer como un breve contexto de lo que estaba viviendo Israel. Ustedes recordarán que Israel tuvo una división. 10 tribus se fueron hacia el norte y las otras 2 tribus se fueron hacia el sur. Se dividió el pueblo. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos sectores fue conquistado. El sector de las 10 tribus al norte fue conquistado por el pueblo de Asiria, por Asiria. Ellos vienen y atacan y destruyen esa parte. Pero el del sur, el pueblo del sur, es conquistado por los babilónicos. Igual todos son cautivos y hay tristeza en ellos. Pero después de un tiempo, por orden de Ciro, los de las 10 tribus regresan a Jerusalén. Un tiempo después también regresan las otras 2 tribus y allí hay algo que sucede, hay un encuentro entre las 2 tribus y las 10 tribus y hay una separación, una discusión entre ellos, porque las 2 tribus del pueblo judío se enfrentan con los demás y les dice a las 10 tribus, ustedes no hicieron lo que nosotros hicimos. Ustedes se unieron a los pueblos paganos. Ustedes terminaron adorando ídolos que los sirios, los asirios, adoraban. En cambio, nosotros, las 2 tribus, nos guardamos para Dios. Comienzan a hacer, yo lo llamo de esta manera, a tocarse el manto y a decir somos mejores que ustedes. Ustedes son aquellos que se mezclaron con los demás. Somos mejores hijos de Dios que ustedes. En realidad ustedes dejaron ya de ser pueblo de Dios, nosotros seguimos siendo pueblo de Dios. Esta discusión se va a dar aún entrando en el Nuevo Testamento. Ustedes recordarán que Jesús llega a una mujer samaritana, porque las 10 tribus precisamente tienen que ver con los samaritanos. Se convierten en un pueblo que está al otro lado, pero que los judíos no permiten que ellos adoren como ellos adoran. Adoren allá en su monte. Nosotros vamos a adorar en el templo de Jerusalén. Ustedes son los menos, nosotros somos los más. Ese orgullo religioso se levanta en ellos. Por eso, el momento en que Jesús habla con una mujer samaritana es fascinante. Fuera de eso, es una mujer. Así que es glorioso lo que Jesús hace, porque se acerca a un samaritano y le profetiza, le dice, mira, mujer, yo sé que 5 maridos has tenido, ninguno de ellos es tu marido. Y hemos quizás meditado en algún momento sobre ese encuentro con Jesús que empieza a hablar del agua, empieza a hablar de algo sencillo, pero termina dando unos mensajes poderosos que todavía nos acompañan. Le habla de la adoración, le dice, ustedes creen que es en este monte, en Jerusalén. Ella le dice, mira, hay una diferencia entre nosotros, pero Jesús habla y lo que dice es, estoy buscando adoradores, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, le está abriendo la puerta. Le está diciendo, mujer, yo vengo a tomar lo que quizás se perdió, vengo a tomar esas 10 tribus que se mezclaron con los pueblos paganos, pero que hoy voy a tener misericordia, pero que ha llegado el tiempo de volver, el Mesías está aquí. Así que ese momento en que Jesús habla con la mujer samaritana es fascinante por el trasfondo histórico. Entender la historia, entender los tiempos bíblicos, nos llevan a comprender lo grande de cada escritura, lo grande de la palabra de Dios. Como diría Pablo, todo lo antiguo era sombra de lo que había de venir. Volvemos a Ageo.
porque esa era la discusión entre ellos. Cuando llegan y se juntan todas las tribus en Jerusalén, los que regresaron, porque muchos habían muerto, cuando regresan todo está destruido, los muros están destruidos, el templo está destruido. Imagínense, 70 años duró esa cautividad. Así que 70 años que usted no poda el césped, 70 años que usted no limpie su casa. Llegaron a unas casas totalmente destruidas. Había tristeza en ellos, había desesperanza en ellos. Y es tanto el libro de Ageo, en los primeros versículos, empieza a hablar de cómo se esforzaban para poder edificar de nuevo sus casas. Yo voy a compartirles algo del Ageo capítulo 1, el versículo 4. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que Dios está diciendo a través de Ageo es, señores, ustedes están luchando por reconstruir su vida. Ustedes están luchando por hacer sus casas. Y es cierto, está difícil la situación. Construyen por un lado, pero por el otro ven cómo está desolado Jerusalén. Y lo que hace Dios a través del profeta Ageo es corregirlos. Cada profeta trae un momento de corrección, pero también de animarlos. Y les dice a ellos, el problema es que para ustedes reconstruir Jerusalén, para que reconstruyan sus casas, primero tienen que reconstruir el templo. Ustedes se han olvidado de lo más importante. Se han olvidado de Dios. Y yo creo que esa palabra del profeta Ageo es para nosotros en este tiempo. Hay personas que quieren reconstruir su vida. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Personas que quieren trabajar en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas, en ciertas cosas, pero se han olvidado de lo más importante. Esta mañana esta palabra del profeta Ageo es para usted, para mí, porque nos recuerda que primero es Él, que no podemos tener unas vidas realmente extraordinarias a menos que coloquemos la piedra principal, que es Jesucristo. A menos de que le digamos al Señor, Señor, tú eres ese primer lugar. Diga, Dios no ocupa segundo ni tercer lugar, es tanto, no le interesa. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si Él no está en primer lugar, Él no podrá obrar en ti como Él quiere hacerlo. Y eso es lo que Ageo les dice. Mire, ustedes saben por qué no han podido reconstruir sus casas. Porque después de regresar otra vez, hemos tenido que luchar tanto y parece que estamos trabajando todos los días, pero nuestra vida está en un saco roto. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien siente que lucha todos los días, que trabaja, pero que no le encuentra sentido a lo que hace? Parece que el trabajo se va y termina el mes y dices, ¿dónde se fue todo? Parece que los sueños que tenías anteriormente de construir tu casa, de quizás tener algo para tu vejez, se ha ido. Y sientes como que todo está en un saco roto. Pues eso estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba viviendo de trabajar, de esforzarse y de no lograr nada. Entonces viene Ageo y le dice, el problema es que ustedes han colocado a Dios en segundo y en tercer lugar. ¿No han visto el templo? Ustedes están preocupados por edificar sus propias casas, pero se han olvidado del templo de Jehová. Se han olvidado de la mejor casa que debe ser organizada. Y cuando ellos escuchan eso, se entristecen. Pero viene esa palabra del profeta Ageo y les dice, es hora de que ustedes vuelvan a tomar el camino, que no se extravíen más, que no se vayan a hacer lo que ustedes quieren, sino a lo que Dios quiere. Ustedes deben no solamente decir que Dios está en primer lugar, ustedes deben vivir lo que declaran, ustedes deben hacer lo que declaran.
si Él es el centro de sus vidas, si Él es el centro, entonces hablen con Él primero. Pregúntenle a Él qué es lo que Él quiere. ¿Sabe? Ese es el problema nuestro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos edificar nuestra vida a nuestra manera. No nos acercamos a Dios. No le decimos, Señor, ¿qué quieres tú? Y tomamos decisiones y hay personas que se comprometen, empiezan a tener una vida sentimental y luego son heridos una y otra vez. Porque nunca le preguntan a Dios, porque nunca colocan a Dios en el centro de sus sentimientos, en el centro de sus negocios, en el centro de su vida. Dios no quiere solamente ser un Dios que ocupa el primer lugar de palabra nuestra. No, si queremos edificar vidas en bendición y en victoria, tenemos que ir y preguntarle primero a Dios, Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú quieres que yo haga? Y colocarle a Dios ese primer lugar. Buscar primeramente a Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. El pueblo estaba preocupándose más por la casa de ellos que por la casa de Dios. Entonces él les dice, el profeta Ageo les dice, es que ustedes dicen que Dios ocupa el primer lugar, pero la casa está desolada, la casa está abandonada. Animales caminan por la casa de Dios. Y es allí cuando ustedes tienen que mirar hacia allá y van a tener que volver a reconstruir. Aquí es donde se pone aún más interesante el mensaje de Ageo. Porque ellos le dicen a Ageo, listo, Ageo, está bien, vamos a construir casa Jehová. Vamos a tomar otra vez el templo y vamos a hacerlo. Entonces le dicen, ¿y cómo lo hacemos? Yo me imagino, alguno de los que está ahí, maestro de obra, le dice a Ageo, Ageo, ya empecé a tumbar lo viejo. Y Ageo le dice, Dios ha mandado a decir que ustedes van a reconstruir, no van a construir. Todos saben, los arquitectos saben, los maestros de obra saben que es mejor iniciar una obra desde ceros y no trabajar sobre algo que ya está. Todos lo saben. Si usted ve que una columna se torció, usted va a decir, quítenla y coloquen una nueva desde el cimiento. Pero cuando Dios envía la palabra profética a través de Ageo, Él dice, no, ustedes no van a edificar cosas nuevas. Ustedes van a sobreedificar sobre lo que ya hay. Me imagino que algunos le dicen, Ageo, pero es que las columnas están torcidas. Pero es que Ageo, vemos que hay una cimentación que no está muy bien. Yo no importa. Recalcen eso. Tómenlo, refuércenlo. Pero ustedes van a edificar sobre lo que ya se ha edificado. No van a hacer algo nuevo, no van a hacer un templo nuevo. ¿Sabías que tú y yo somos templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me alegra esta palabra de Ageo, esta profecía, porque lo mismo que Dios nos dice hoy. Hay personas que estuvieron en la iglesia, que le sirvieron a Dios, que Dios los usó predicando, pero que ahora el enemigo los ha destruido. Ellos han permitido con sus decisiones ser incluso llevados a lugares que quizás nunca pensaron ser llevados. Y cuando vienen a Cristo, llegan con ese templo destruido, llegan con esas vidas destruidas. Y Dios pudiera decir, me voy a buscar gente nueva, voy a edificar gente nueva. Y gloria a Dios porque Dios sigue edificando, llamando gente nueva. Pero lo que me impacta de esta profecía es que Dios le dice a Ageo, Ageo, yo voy a trabajar con las cenizas. Yo voy a trabajar con las columnas torcidas. No me van a colocar otro templo. Va a ser el mismo. Y cuando ustedes miren
y reconstruyan. Quizás van a ver las maderas opacas y van a ver heridas del pasado, pero aún así, ese templo será mejor que el primero. Ahí es donde viene el capítulo 2 que leíamos. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9 es tan esperanzador, tan grande. La gloria postrera de esta casa, o sea, la gloria que viene sobre esta casa será mayor que la. Y ellos pudieran decir, los israelitas pudieran decir: Señor, ¿cómo que la postrer gloria será mejor que la primera? Si la primera tenía oro, si la primera la construyó Salomón, si la primera ha sido de las 7 maravillas del mundo, y ahora vamos a edificar sobre lo torcido, vamos a edificar sobre madera, porque ya se han llevado el oro, han saqueado el templo de Jehová. ¿Y cómo dices que la gloria postrera será mejor que la primera? Y la respuesta es esta: es que en este templo entrará el deseado de las naciones. En el templo de Salomón no entró el Mesías, no entró, pero en este templo viejo, reconstruido, va a entrar Jesús. Lo grande de este templo no es el oro, lo grande de este templo no es la arquitectura, lo grande de este templo es quién va a entrar. La Biblia dice que este tesoro ha sido puesto en vasijas de barro. Somos personas que nos equivocamos, somos personas que cometemos errores, somos polvo, somos barro. Lo grande de nuestra vida no radica en qué tenemos. Y yo quiero decirle, hay quizás un apartado que me está escuchando. Quizás los sueños que tenías en Dios aparentemente se fueron. Ese sueño de que Dios te usara quizás se perdió a través del camino. Tu vida comenzó a desviarse. Comenzaste a vivir cosas que jamás habías pensado vivir. Y ahora estás de nuevo regresando a casa. Estás viendo los devocionales de Gloria a Gloria. Quizás no te has atrevido a volver a un culto, o quizás lo haces, pero te haces en la última banca. Y dices: ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo? Si estoy lacerado por el pasado, si he perdido el brillo de mi juventud, del oro que tenía, ¿cómo Dios puede hacer algo conmigo? Y esta palabra profética de Ageo es para usted. El Señor dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Lo que Dios quiere hacer contigo será mejor que lo que soñaste cuando estabas adolescente y estabas en la iglesia. Será mejor, porque a Dios le gusta reconstruir. A Dios le gusta tomar lo que no sirve y convertirlo en un vaso de nuevo para su gloria. No importa cuántas heridas del pasado tienes, si la madera tuya está arruinada, si tu vida está arruinada, hay un Dios que te dice: yo quiero reconstruir de nuevo tu vida, pero va a ser mejor que antes. Porque ahora, cuando mires tu vida y mires las heridas, te darás cuenta que lo más grande es mi presencia en ti. Quizás hayan cosas en el pasado que no volverán, personas del pasado que no volverán. Pero escúchame, lo grande no es quién o qué puede hacer, sino realmente que Dios esté en ti. Esta palabra de Ageo animó al pueblo. Y ellos siguieron trabajando en el templo. Y aunque quizás la madera estaba un poco rústica, un poco fea, no les importó. Ellos siguieron trabajando y haciéndolo.
Una de las cosas que el enemigo le va a decir a aquellos que quieren regresar a Cristo es, ya no hay nada que hacer contigo. Dios se olvidó de ti. Dios ya no tiene propósitos en tu vida. Y esa mentira es del enemigo. Eso no es cierto. Dios todavía quiere trabajar en ti. Todavía quiere tomar la ruina, lo pasado, y convertirlo en bendición. Dios no está mirando tanto tus falencias, tus fallas, las heridas que el pecado dejó. Dios quiere venir y derramar de su presencia una vez más sobre ti. ¿Recuerdas cuando hablaste en lenguas? ¿Recuerdas cuando Dios te sanó? ¿Recuerdas cuando sentiste la presencia de Dios? Dios te dice, todavía mi gloria se quiere derramar en ti. Todo depende de que tú le digas al Señor, Señor, quiero realmente que seas mi primer lugar. Ya no quiero vivir yo a mi manera, sino quiero que tú hagas la obra en mí. El proceso de Dios es reconstruir. A Dios le gusta. Y ese proceso puede demorarse. Siga usted viendo estos devocionales. Siga yendo a la iglesia. Porque cada que usted lo hace, Dios sigue trabajando en su vida. Hace unos años atrás, recuerdo había alguien muy apreciado, estaba en una fundación, rehabilitación de personas drogadictas, y fui a visitarlo. Durante un año estuve visitándolo, no iba todos los días, iba semanal, quincenalmente, lo visitaba, le llevaba algo de alimento, le encantaban los helados, así que le compraba helados. Estamos hablando de un joven, un adolescente. Y durante ese tiempo fui junto a mi esposa a visitar. Y recuerdo que pasó el año, más o menos en noviembre, pues la noticia fue que había perdido el año. Y yo recuerdo que me llené de ira y dije, ¿cómo es posible? Durante un año he venido, he estado aquí, he hablado con él y ahora pierde el año. Así que me acerqué a él y le dije, ¿por qué esto pasó? Debías a lo menos haber ganado el año. Y mientras yo estaba así, el psicólogo de la fundación me dijo, don Wilson, ¿puedo hablar con usted? Y yo, claro, me senté a hablar con él. Y me dijo unas palabras que hasta el día de hoy me acompañan. Me dijo, sí, don Wilson, es cierto, él perdió el año, pero durante todo este año no consumió droga. Así que en realidad no lo perdió, ganó cosas. Eso me impactó. De tal manera que miré a Dios y le dije, Señor, gracias, porque no perdimos el año. Si estamos aquí, si Dios todavía está trabajando en nosotros, puede que hayamos cometido errores, que para muchos hayamos perdido nuestra vida, el año, pero Dios ve más allá. Y Dios dice, no, yo seguiré trabajando en ti, en tus paredes torcidas. Seguiré trabajando en esa madera, quizás que a través de los años comenzó a marchitarse. Yo quiero seguir haciendo mi obra en ti. Dios tiene un propósito. Y mira, todo en el mundo tiene un propósito en Dios. ¿Cuánto más nosotros? Albert Einstein decía, Dios no juega dados en el cielo. El propósito de Dios se quiere seguir cumpliendo en su vida. Usted dígale al Señor esta mañana, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué propósito tienes para con mi vida? Y estoy seguro que Dios va a orar, que Dios va a tomar tus cenizas, tu pasado, y lo va a convertir en un día de gloria. Lo va a convertir en lo que Él quiere hacer contigo. Todavía la puerta de la gracia está aquí.
Todavía el Señor te dice a través del profeta Geo, quiero reconstruir tu vida. Y está tocando la puerta y te está diciendo, permíteme entrar. Espero que usted le diga esta mañana al Señor, Señor, aquí estoy. Tengo tantas heridas del pasado. Los sueños que tenía se fueron. Pero Señor, sé que todavía hay cosas que puedes hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Esta mañana quería tan solo entrar y compartir con ustedes este pensamiento que Dios puso en mi corazón. Es tiempo de restaurar. Es tiempo en que Dios quiere reedificar. ¿Sabe? Estoy viendo cómo los apartados están regresando. Y me alegra. Esta semana pasada estaba hablando con uno de ellos. Y me decía, hermano Wilson, ahora entro a la iglesia y entiendo tantas cosas que no entendía antes. Ahora estoy comprendiendo más a Dios que antes. Ahora, después de lo que sucedió, de lo que pasó, de las decisiones que tomé, he visto cómo Dios una vez más ha restaurado mi vida. En estos días se va a casar, está viviendo un proceso de reedificar, y eso es lo que Dios quiere hacer. Permítele a Dios reedificar tu vida. Permítele a Dios trabajar contigo. Alguien dijo una vez, Dios quiere buscar gente nueva, y cuando encontramos esto en Ageo, es cierto, Dios sigue saltando gente nueva, pero aún lo que está torcido, lo que se ha ido del camino, Dios lo está llamando. Dios está llamando a sus hijos pródigos a que vuelvan a casa. Y la bendición del Padre está en casa. Quisiera orar esta mañana. Sé que el tiempo se nos ha ido y quizás ha sido corta esta reflexión bíblica, pero espero que Dios haya hablado a tu corazón. Vamos a orar, lo decía el hermano Jairo, por los apartados, por los que se fueron de casa, por aquellos que vienen y ven el devocional, pero que todavía no han tomado la decisión de volver a Cristo. Vuelve a Dios. Sí, sé que algunas personas quizás te hirieron en la iglesia. Sí, quizás algún líder dijo cosas de ti que te duelen. Vuelve quizás a otro lugar, pero vuelve a Dios. Vaya, busque una iglesia y dígale, Señor, sigue trabajando en mí. Si tú reconstruyes con lo antiguo, aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú trabajes en mi vida. Señor Jesús, esta mañana, Señor. Sé que hay personas, sé que hay amigos, Señor. Sé que hay apartados allí que están escuchando hoy este mensaje. Dios, para ti no hay nada imposible y no hay vidas tan destruidas por el enemigo que tú no puedas obrar. Así que sé, Señor, que esta mañana tú estás tocando una vida, que estás tocando a alguien, Señor, que quizás tiene heridas del pasado, quizás bien herido del mundo. Una vez más tu presencia se derrama sobre su vida. Una vez más, Señor, ese templo que el enemigo destruyó, tú lo reconstruyes en tu presencia. Esas vidas que el enemigo destruyó, porque a eso viene el enemigo, a destruir las cosas. Tú vienes y edificas de nuevo. Quita los pensamientos, los animales que caminan quizás por la mente de alguno, y derrama de tu gracia sobre cada uno de los que está aquí, Señor. Yo estoy seguro que tu presencia está aquí, que tu Espíritu Santo se está moviendo allá en una casa, en una familia, Señor, en alguien que había quizás decidido irse al mundo, pero que hoy, Señor, tu Espíritu Santo le muestra que todavía hay un propósito, que no importa cuánto cayó, que no importa quizás los pecados que cometió, que hay un Dios que transforma esos pecados, que son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que tú eres un Dios que perdonas pecados, que perdonas pasados, y que trabajas aún, Señor, en nuestro pasado. Gracias, Dios.
que así eres. Y gracias por esa palabra, Geo, Señor, que hoy bendice nuestras vidas. Ese aliento que necesitamos está en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás salvando, tú estás renovando, tú estás restaurando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Jairo, yo creo que hay personas que esta mañana están reconciliándose con el Señor. Y nos gozamos esta mañana de ver cómo Dios obra poderosamente. Que Dios les bendiga, les envío un abrazo a todos en el nombre de Jesús. Y de verdad es un privilegio estar aquí. Agradecer a nuestro hermano Jairo, agradecer también a nuestro hermano Edgardo Bonza. Es una bendición siempre escuchar también palabra de Dios a través de estos hombres que Dios bendice y usa poderosamente. Bendiciones para todos.